nosotros. Es un gusto volver a verles y poder estar con ustedes. Como siempre es un gozo, es un beneplácito. Y antes de empezar, quiero que le demos la bienvenida a nuestro hermano Félix. Hermano Félix, gracias, bienvenido. ¿Cómo le decimos, familia? Bienvenido. Bienvenido, hermano Félix. Es un gusto tenerlo aquí, hermano. Sea bienvenido. El hermano ha tenido la oportunidad de estas semanas conocer al hermano, un gran ser trabajador, y a pesar de su condición física, él lucha hacia adelante. Y ese carisma que lo distingue mucho. ¿Verdad, hermano? Hermano, vos, hermano, bienvenido. Bien, familia, pues empecemos. Vamos a estudiar un tema, un extracto de la palabra de nuestro Creador. Y antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha testificado? Repito, ¿alguna vez alguno de ustedes ha testificado? En otras palabras, ha sido reproductor o reproductora de un testimonio de algo que ha visto y ha escuchado y ha experimentado. Los quiero escuchar, familia. ¿Alguno de ustedes? Muy bien. Todos, sin excepción alguna, hemos sido personas que damos testimonio de un acontecimiento pasado del cual presenciamos ese acontecimiento. Bueno, de eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre el testimonio verdadero, el testimonio bíblico, el testimonio de la palabra de Dios. Antes de empezar, es justo y necesario conceptualizar o definir de qué es lo que vamos a hablar. Es decir, ¿qué es un testimonio? Bueno, para responder a esta pregunta, en relación con la pregunta anterior, en nuestra mente evoca o emerge alguna idea, algún concepto de lo que creemos que es un testimonio. Un testimonio, en pocas palabras, es un relato, una narración de hechos pasados que nos han constado a través de dos sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través inclusive de algún otro sentido, principalmente del sentido visual y del sentido auditivo. Pues bien, ¿qué más podemos decir al respecto de su testimonio? Bueno, hay otra conceptualización al respecto. Y según los estudiosos del tema del testimonio, los testificales que indagan a profundidad acerca de la naturaleza y de la esencia del testimonio, dicen que en términos simples el testimonio son las comunicaciones ordinarias del día a día. Las comunicaciones ordinarias del día a día. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle, de repente nos encontramos a un transeúnte y nos pregunta: disculpe, ¿dónde se quedó tal lugar? Necesito llegar a ese lugar. ¿Dónde está ubicado? Y nosotros damos razón de testimonio. ¿Por qué? Porque hemos estado en ese lugar o hemos pasado por ese lugar y sabemos dónde está ubicado. Y damos una información de lo que nos ha constado a través de los sentidos, de la experiencia personal, vivificada, vivida. También, por otro ejemplo, y hemos sido casi en el diario objeto de ellos, cuando nos preguntan: oye, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Cómo estuvo el estudio? ¿Cómo estuvo la predicación?
narración, ¿verdad? Nos pregunta y damos testificación de ello. Expresamos lo que hemos vivido, lo que hemos percibido. Y con más, busca razón. Eso es la palabra de Dios. Dios que te vamos a ver. Vamos a ver ejemplos de ello. Hay muchísimos, por no decir familia, que toda la escritura es testimonio verdadero. Toda la escritura es testimonio verdadero. Es testimonio espiritual. Es testimonio de el actual, de la voluntad de Dios. En serio. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de este libro? La liturgia es la narración, la constatación de hechos pasados que nos constan. Pero, ¿para qué damos razón de ellos? ¿Se han preguntado? ¿Cuál es la finalidad de dar ese testimonio, hermano, hermana? ¿Cuál es la finalidad de dar ese testimonio? Y la respuesta a ello es conocer la verdad. Conocer la verdad. Esa es la finalidad esencial del testimonio. Cualquier tipo de testimonio. Inclusive, también eso se puede ver en el ámbito legal, en el ámbito jurídico. Algunos de nosotros, quizás no todos, hemos sido objeto de algún juicio, hemos sido parte de algún juicio y hemos testificado. ¿Y por qué razón damos testificación? Para que el juzgador llegue al conocimiento de la verdad. ¿Cierto? ¿Cierto? Esa es la finalidad del testimonio. Llegar a conocer la verdad de esos hechos. Pero ahí les va. El testimonio no solamente es la narración de hechos pasados, sino también la narración de hechos futuros. ¿Me escuchó eso? La narración de hechos futuros. ¿Cómo, hermano? No entiendo. Yo tenía entendido que un testimonio era sobre hechos pasados, sobre hechos concluidos, sobre hechos consumados. El gran ejemplo de ello son las profecías. Las profecías. Usted sabe, una profecía es la narración de un acontecimiento futuro, de un acontecimiento que será historia en el futuro, un acontecimiento que tendrá significativo, que tendrá lugar. También, no todas las profecías son verdaderas. Usted sabe, hay profetas que de manera extraordinaria, como por ejemplo Nostradamus, entre Mamaganta también, han sido personas que ya fallecieron y que dejaron testimonio de profecías, que supuestamente tenían ese don de profecía, de narrar hechos futuros. Algunos fueron ciertos, con justa precisión, pero que hicieron. Usted se pregunta, ¿no cree que eso sería una razón en la palabra del Señor? Las profecías que los profetas hicieron y que aceptaron, que constan escrituralmente. ¿Qué dice la palabra? Escrito está. Escrito está. Es decir, hay testimonio escrito de ello. Wow. Yo no sirvo testigos de que esas profecías, de esos testimonios a posteriori o a futuro han sido verdaderos. En la narrativa del Nuevo Testamento. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos?
comentario, recordemos, es un estudio y podemos participar todos. Bien. Otra pregunta o otra interrogante que surge es: ¿siempre los testimonios que se dan quieren crear la verdad? Ahora, fuera de la escritura, los testimonios en las comunicaciones ordinarias, todos los testimonios que se dan tienen la oportunidad de la verdad, como son la verdad. Están intentando la verdad a Dios. Es verdad, pero no siempre. No siempre. Exactamente, hermano. Muy bien, hermana, gracias. La hermana dijo algo muy certero y que es a lo que queremos llegar. No siempre los testimonios que se dan en la vida cotidiana, fuera de las escrituras, desde luego, quieren llegar a la verdad o dar testimonio de la verdad, sino de la mentira, de la falsedad. Prueba de ello, vamos, en el ámbito legal, hermano, en el ámbito legal, prueba de ello. Usted sabe que en todo juicio siempre se presentan testigos, tanto de la parte demandante como de la parte que se demanda. Y la mayoría de las veces esos testimonios son falsos, ¿verdad? Esos testimonios de verdad son falsos. ¿Por qué? Porque conviene a los intereses de las partes. Conviene a los intereses de las partes involucradas para ganar el juicio, a pesar de la mentira. Fíjense, hermanos, y esto no necesita ser un doctor en la materia testifical, en la prueba testimonial o testifical, para dar cuenta de ello. Todos nosotros nos damos cuenta que los testimonios se pueden variar, se pueden marear, se pueden tergiversar, se pueden bordear, se pueden falsear. De mentir, de obtener un beneficio. ¡Wow! Por eso, hermanos, en el ámbito jurídico, la prueba testifical, la prueba testimonial está desacreditada. No se le da mucho valor probatorio. La ley dice: por más rico que sea, por más testigos que se presenten a testificar o exponer sobre un asunto, no se le dará pleno valor probatorio, sino que se corroborará con otras pruebas para llegar a la verdad. La prueba testimonial, hermano, está muy desacreditada, muy desacreditada. Ahora bien, vamos al nivel de relación. ¿Qué les diría a familia si yo les digo? Hay dos tipos de testimonio. Testimonio verdadero y el testimonio falso. Porque el verdadero no teníamos ningún problema, ya sabemos lo que significa, ya sabemos. Pero el falso se divide en dos. Mentiroso, testimonio mentiroso y testimonio de error sincero. Quiero que usted se quede con algo por ahí. Claro, no es hoy, pero quiero que usted recuerde y para ver le siga. Bueno,
Dijimos, no tenemos ningún problema para el testimonio verdadero. Pero con el falso, ¿cómo? Hermano, el falso se divide en dos. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso? Usted sabe que una mentira es decir algo, un testimonio, decir algo que sabes que no aconteció, que no es verdad, lo hacen con dolo, con intención de mentir, de engañar, de ocultar la verdad. Eso es una mentira, ¿verdad? Falsear la verdad, ocultar la verdad, esconder la verdad. Y es falso, porque no tiene consistencia o no se confirma con una ocupación en la realidad, ¿verdad? Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Cómo? Pero yo pensé que nada más el testimonio falso solamente es mentiroso. Y si yo le dijera que sí, me va a dar otra noticia. ¿Qué es un testimonio de error sincero? Ahí les va. Voy a poner un ejemplo. A mí me pasó, bueno, varias veces. Y una reciente que fue en una ocasión, en una semana pasada, yo fui a la playa Carrizalillo. Iba yo yendo hacia Manzanillo, la playa Manzanillo, y acá estamos allí. Y mientras llegaba, descendía hacia la playa, me topé con una joven y me consultó. Me dijo, disculpe amigo, ¿dónde queda la playa Manzanillo? Yo iba a la playa Manzanillo, pero yo confundí con Manzanillo y Carrizalillo. Yo le respondí, yo le di un testimonio. Yo ya había estado en la playa de Carrizalillo y en la Manzanillo. Yo ya había presenciado ese lugar, ya había estado en ese lugar. Ya me convertí yo en un testigo de algo que yo ya viví. Pero cuando me consultó, yo le di una información falsa e equivocada. No porque yo quería mentir, sino porque con el paso del tiempo la memoria sufre defectos de recordabilidad, de recordación. No lo hice con la intención de mentir, de engañar, de ocultar la verdad. Lo hice creyendo que verdaderamente esa era la playa más arriba y la puede coger de la mano de la cabeza. Imagínense, eso es un error sincero. Es falso, porque no concuerda con la realidad, pero no lo hice con la intención de engañar. Yo creía, yo pensaba, yo creía, o se me acordaba que allá donde le dije era la playa Manzanillo, que iba a la playa Manzanillo. Cuando terminé de llegar, dije, oh, rayos, Dios falso testimonio. No mentí, porque mi intención era ocultar la verdad. ¿Ok? No sé si se entiende. Y todos hemos sido objeto de ello. Hermanos, otro ejemplo para poder aclarar. Por ejemplo, yo vi que un sujeto iba saliendo de una casa corriendo con una chaqueta. Era de noche. Y pensé que era negra. Oye, me preguntaron, oye, el señor que no veo un muchacho que salió corriendo de una casa y llevaba una chaqueta de mezclilla colores de color llevaba, ¿sabe qué color llevaba? Y yo le decía, era color negro, era de noche. Usted sabe, la calidad de la luz está cerca, hay que filtrar, y entonces los colores se tornan oscuros, a pesar de que son claros. Yo creí, por un error de percepción de la ausencia de la luz, ella creí que era roja o azul marino, cuando verdaderamente era negro. No lo hice con la intención de engañar, sino porque yo percibí mal, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de ello. Entonces, el testimonio falso se divide en mentiroso y en error sincero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hay una máxima, familia, en esta cuestión del testimonio. Es que en la mente hay más
olvido que memoria. Usted sabe, el paso del tiempo no pasa factura. No se debilita nuestro testimonio. Bien, ahora sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Algún comentario? Vamos al fondo del asunto. Bien, vamos a dar ejemplos testimoniales de la palabra del Señor. Vamos a ver el corpus bíblico. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor y vamos a dirigirnos al Evangelio de Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 11. Evangelio según Mateo, capítulo 11. Versículos del 2 al 5. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo del 2 al 5. El título del capítulo se denomina Los mensajeros de Juan el Bautista. La palabra del Creador expresa: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Vamos a analizar aquí este trato. Fíjense, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Juan el Bautista estaba prisionero en la cárcel. Ya sabemos, según la narrativa, es que Juan había sido encarcelado por causa de Herodías, la mujer, la esposa de Herodías Felipe, de Herodes Felipe, perdón. Porque Juan el Bautista le reprendió a Herodes Antipas. Le dijo: no te es lícito tenerla, por cuanto es la mujer de tu hermano. No te es lícito tenerla. Y pues Herodías, esta mujer, adulteró con él, ¿sí? Con Herodes, engañando a su esposo Felipe. Y por esa razón él fue encarcelado. Entonces, estando en la cárcel, fíjese, escuchó los hechos de Cristo. ¿Qué se infiere de ahí o qué se entiende? Los hechos de Cristo. Que Juan, estando en la cárcel, no pudo presenciar, ver, escuchar en primera persona los hechos de Cristo. Hasta el grado dice que oyó en la cárcel. ¿Y cómo oyó si estaba en la cárcel? Bueno, porque a él se le dio testimonio de lo que había hecho el Señor Jesús. ¿Verdad? Recibió testimonio de los hechos de Cristo. Y de conformidad con los versículos posteriores se entiende que fueron de sus discípulos, de Juan el Bautista. Fíjense, sigamos leyendo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, es decir, que Juan recibió un testimonio de oídas. Es decir, recibió o escuchó de otros testigos que presenciaron los hechos de Cristo. Un testimonio de oídas. Juan fue un testigo de oídas. Escuchó la testificación de otros testigos que sí presenciaron. ¿Ok? Luego prosigue diciendo: le envió dos de sus discípulos. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿A quién? A Cristo. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es increíble cómo en un solo versículo, e inclusive en pocas palabras de un versículo, hay tanta información. Es increíble. Dice: Juan recibió testimonio de oídas. No pudo presenciarlo, pero no nada.
Ok, bien. No conforme con ese testimonio de oídas, fíjense, no creyó el testimonio de los hechos de Cristo, a tal grado que mandó a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor sobre esas cosas. ¿Qué más está enseñando Pablo aquí? Porque ya sabes, ¿verdad? No. Fíjense, la actitud, eso no te lo dice la escritura, ¿verdad? No te lo dice, ¿por qué? Porque la escritura, hermanos, no es un diccionario, la escritura no es una enciclopedia para que especifique así. Por eso el Señor, hermanos, nos dio una mente para resonar su palabra. Dime cómo lees. Respecto a él. Dime cómo lees. ¿Entiendes lo que lees? Digo, Felipe a los grupos. ¿Entiendes lo que lees? Te está diciendo, hijo, mira, utiliza esa cabeza que yo te digo. Quítale el polvo, quítale las telarañas. No solamente piensen en cosas tontas, en cosas que no glorifican, piensa en cosas tontas. Bien, ¿qué sigue diciendo? Fíjense todo lo que hemos dicho y apenas no terminamos de versículo, hermano. Bien, dice, fíjense, en esa duda, lo que le dio el testimonio de oídas, le mandó a preguntar a 2 de sus discípulos si él era el Mesías, el que había de venir, el Salvador, el Redentor, el que se había profetizado en los anteriores tiempos por los profetas. Bien. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué quiere decir? Que los discípulos de Juan fueron obedientes y llevaron esa pregunta a la presencia de Jesucristo. Y ella respondió, ¿qué cómo es una pregunta de la mitad? Eso se quiere, se entiende, está implícito. Y le contestó el Señor Jesucristo y les dijo, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, es decir, vayan y den el testimonio de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y hacer saber, hermanos, el testimonio es llegar a la verdad, pero para llegar a la verdad, ¿qué se necesita? Hacer saber, notificar, informar de un hecho, ¿verdad? Y esa es una de las esencias del testimonio: informar, notificar, hacer del conocimiento. Bien, los ciegos, versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bien, fíjense, ellos fueron y dieron testimonio de lo que ellos vieron. Es hermoso, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta aquí, familia? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Hermanos, quiero decirles una cosa con toda honestidad. Lo que veamos en este estudio acerca del testimonio bíblico, todo lo que sus seguidores compartan, no es exhaustivo. Es decir, que cada cosa que yo comparta con nosotros no quiere decir que es todo lo que hay. Porque recordemos, somos humanos y somos infalibles. Principio del testimonio, de la mente más sólida que la muerte. Nuestra memoria, hermanos, no es como una grabadora que graba lo que escucha, lo que ve, lo que escucha específicamente, y luego lo reproducimos exactamente y fielmente como fue. No, familia, la mente no tiene esa función de reproducción como una grabadora, como un videocassette, como un disco. Por eso se dice, familia,
que la memoria, ¿ok?, no reproduce, sino reconstruye hechos pasados. No reproduce fielmente. Recordemos, nuestra memoria sufre de diversas percepciones. Con el paso del tiempo se va deteriorando la recordabilidad, entre muchos otros factores que influyen en la disminución de los recuerdos de la memoria. Por eso dice que una memoria no reproduce. Es decir, cuando damos testimonio no reproducimos fielmente lo que vivimos, lo que escuchamos, sino que reconstruimos. Usted sabe qué significa la palabra reconstruir. La palabra reconstruir, en pocas palabras, es cuando tú has construido, por citar un ejemplo, construido algo, algún edificio, por ejemplo, o algún cuarto, y no sé, pasa un temblor y lo destruye, y tiene la posibilidad económica de volver a hacerlo tal exactamente como estaba. La pregunta es: ¿tú crees que lo vas a construir exactamente como estaba? No, por eso se llama reconstrucción. Es decir, volver a imitar o volver a intentar lo que estaba hecho. ¿Ok? Bien. Vamos a otro ejemplo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. No reproduce fielmente lo que escuchó, lo que vio con los sentidos, sino que reconstruye los acontecimientos históricos. Reconstruye. ¿Okay? Bien, gracias. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 14. Recordemos, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Bueno, si es inspirada por Dios, si todos los personajes que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver, el Espíritu Santo da testimonio. Entonces, si todo lo que está escrito es inspirado por Dios y sabemos que lo que está escrito en palabra de Dios y que la suma de la palabra es verdad y que la suma y que, lo que se habla es verdad, entonces el testimonio es que es fiel y verdadero. ¿Escuchó eso? Es fiel y verdadero. No debe haber lugar alguna. Porque Dios no es Padre de la mentira. Y el Señor Jesucristo no habla de mentira. En palabras del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Y en otro capítulo, cuando estaba el Señor Jesucristo ante Poncio Pilato, le entrevistó Poncio Pilato: ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Para dar el testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad.
es la verdad de Dios. Yo siento a veces no puedo evitar quebrar por la palabra de Dios. Gracias a Dios al Creador por esto que gracias a Dios. Ese gozo que a veces se traduce en alegría, ese gozo que a veces se traduce en lágrimas, porque todo es por Él, para Él. Bien, vamos a Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. La palabra del Señor dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, el Espíritu de la verdad. Bien, el 26, perdón hermanos, leí el 16, me equivoqué. El 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, aquí reitera nuevamente en la clasificación, el Espíritu de verdad, es decir, que Él enseña, habla, muestra, expresa la verdad, el cual procede del Padre, dice. Ojo aquí, énfasis: Él dará testimonio acerca de mí. ¿Escuchó eso? Él dará testimonio acerca de mí. Traducido en otras palabras, familia, ¿qué quiere decir? Esa fue la palabra del Señor Jesucristo. Cuando Él ya no esté, Él nos enviará un consolador que procede del Padre. ¿Con qué razón, familia? Para que Él dé testimonio de la verdad, de lo que Él enseñó, de lo que Él hizo, de lo que Él actuó. ¿Ok? Él les va a recordar, Él les va a dar testimonio. El Espíritu Santo dará testimonio. Les hará saber, les informará lo que, o les recordará lo que el Señor Jesucristo hizo. Bien. Ahora vamos al capítulo 15, más adelantito, versículo 26. Perdón, es ese mismo. Vamos ahora al 16, capítulo 16, versículos 12 al 13. Capítulo 16, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, versículos 12 al 13. Fíjense lo que dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Es decir, aún tengo muchas cosas que mostrarles, que enseñarles, pero no las podéis sobrellevar en el momento. Sin embargo, es decir, no obstante lo anterior, ¿qué sigue diciendo el Señor? Pero cuando venga el Espíritu, es decir, el Consolador de la verdad, note, Él os guiará a toda, Él les enseñará toda, Él les mostrará toda la verdad. Es decir, en el versículo 3 muchas cosas
que decimos que enseñamos que nos han recordado todo eso, ¿verdad? No obstante, cuando venga el Espíritu de la verdad, te dará testimonio de mí. Debo enseñar esas cosas que yo no les puedo enseñar ahora. Eso es lo que quiere decir. Y Él consumará la verdad. Él lo dirá. ¿Verdad? Qué exceso, qué hermoso es eso, hermano. Wow, es increíble. Ahora, ¿qué es lo que hará toda la verdad? Porque no hablará. Yo digo, el día que antecede, el versículo que antecede, que yo estoy resuelto, el Espíritu dará testimonio de mí y Él os hablará. ¿Qué se infiere de ahí? Bueno, el Espíritu Santo es una de las personalidades de la deidad. ¿Cómo puede el Espíritu hablar? Como si fuera una persona. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo 3:16, claro, si no me recuerdo. Toda la escritura es inspirada, toda. Bueno, por Dios. Pero recordemos cómo se compone la deidad. El Señor Jesucristo, después de ascender a los cielos, no iba a dejar abandonado a sus discípulos, ¿verdad? No, le iba a mandar un consolador para que estuviera con él hasta el fin del mundo, para que les enseñase eso que iba a volver a solucionar. Bien. Sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, aquí vuelve a reiterar, hablará todo lo que oyere, todo sin excepción alguna, sin guardarse nada. Y hablará de toda la verdad, de todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en su ministerio. Y os hará saber las cosas que habrá de venir. ¿Escuchas eso? Y os hará saber las cosas que harán de venir. Es decir, que estaba, ¿qué? Que aún trataba. Por dar testimonio de cosas futuras. Si no me equivoco, profecía. Si no me equivoco, profecía. ¿Qué dijimos que era una profecía? ¿Un testimonio? ¿Futuro? Bien. Vamos a ver el ejemplo de ello. Vamos a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Que es el Señor de Corinto. ¿Ok? El versículo 1. Hermanos, ¿cómo vamos con el tiempo? No quiero excederme. ¿Cómo vamos con el tiempo? 5 minutos. 5 minutos, ok. Vamos a dar unos minutos y si el Señor nos permite, en el próximo días vamos a terminar. ¿Ok? No hay que dejar a ver. El Señor dijo, consumado. Es decir, debes terminar. Bien. Fíjense, vamos a terminar de maravillarnos con el testimonio y aquí con lo que el Señor aún tenía que enseñar con inspiración divina. Él mandó, usted sabe, cuando Él ascendió en Hechos, Él ascendió a la diestra del Señor, ascendió a los cielos, terminando su obra redentora.
puede haber resucitado, de haber sido crucificado y estar 40 días todavía. En el día de Pentecostés, usted sabe lo que pasó. Bien, entonces, y también sabemos que Pablo fue al último apóstol que se le apareció el Señor Jesucristo. Y él escribió, no recuerdo la cita, hermano. Dice, y como último, como abortivo, se me apareció. Bien, bueno, si el apóstol Pablo, si la escritura está inspirada por Dios y el Espíritu Santo estaba en ellos y ellos hablaban, fíjense, capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, alto ahí. ¿Qué quiere decir? En cuanto a las cosas que me escribiste. A ver, el hermano Francisco lo quiero que participe porque él ya sabe. Vamos a dejarle, hermano, lo siento, hermano. Vamos a dejarle la participación a nuestro hermano. A ver. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Por qué se entiende? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué se difiere? ¿Por qué se reduce? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, a primera escritura, en cuanto a las cosas que no escribiste. ¿Pero quiere decir que alguien le está dando testimonio a Pablo? ¿Pero qué más? ¿Pero cómo le dio testimonio? O sea, ¿cómo los hermanos de Corinto? No. Es cierto lo que usted dijo, hermano. Le está dando razón de algo que aconteció en la iglesia de Corinto. Pero ¿cómo le hicieron saber los hermanos de Corinto? Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste. Exacto, hermanos. Que los hermanos de Corintio le escribieron una carta al apóstol Pablo sobre asuntos. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribiste. Es decir, la primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo estaba escribiendo es una contestación a la carta previa que había recibido. Y eso no nos damos cuenta. Yo debo confesar que no me di cuenta cuando había leído yo ese pasaje. ¿Y sabe qué es familia? ¿Y sabe qué me lo hizo ver? Este hombre que ve aquí, de gran siervo del Señor, que el Señor va bendecido por profundo conocimiento de personas de Dios. Honor a quien honor merece, y honra a quien honra merece. ¿Verdad? Todas las glorias para Dios. Gracias, hermano, gracias, Señor. No nos damos cuenta, hermanos, cuando leemos. ¿Por qué dijo Felipe el eunuco? Fíjense, ahora, ¿qué sigue diciendo aquí el apóstol Pablo? En cuanto a las cosas que me escribisteis, es decir, como dijo muy certeramente el hermano Urbano, los hermanos de Corintio en la carta le estaban dando testimonio de problemas que había en la iglesia de Corintio. ¿Y cuáles eran esos problemas? Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa o por razón de las fornicaciones. ¿Cuál era uno de esos problemas, hermano? Que los hermanos de Corintio en su carta al apóstol Pablo le estaban dando testimonio. Que había problemas de qué? De fornicación. ¿Ven? Dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Revelación progresiva. Eso el Señor Jesucristo no va a decir. ¿Sí?
estamos de dejar. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis saber. Lo que yo le puedo dar claro, lo que yo enseñé, pero también me revelará cosas que yo podrá, no me podrá decir algo que no lo puedo decir. ¡Wow! Increíble. Es hermoso, hermano. O sea, fíjense, ¿y qué dice el apóstol Pablo para terminar ya? Para terminar esta sesión. Fíjense, ahí mismo, al último versículo de ese capítulo, fíjense. Versículo 40, segunda parte. Fíjense, segunda parte. Vamos a leer de la primera parte, o sea, de todo el versículo 40. Dice: pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Es decir, la ayuda. Inclusive también puede diferirse de la divorciada. Dice, punto y coma. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Fíjense, ¿qué digo en la primera línea? Pero a mi juicio, pero a mi criterio, como apóstol Pablo, que no toda la escritura inspirada por Dios. ¿Cómo que a tu juicio? ¿Cómo que a tu juicio, Pablo? ¿Cómo? O sea, ¿estás mintiendo tú? ¿Juicio de hombre? ¿A la palabra del Señor? Entonces, ¿qué? ¿El Señor mintió? No, hermano. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí lo confirma el apóstol Pablo, dice: y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces no era Pablo, era el Espíritu. Gracias a vosotros, hermano.